Mateo 12:28, no sé, gracias, no se olvide el versículo clave, Mateo 12:28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ha llegado el reino de Dios, o el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Vimos lo que tiene que ver con la introducción y el concepto, el concepto teológico de la liberación, porque es por qué practicamos la liberación. Es un ministerio, tiene ese ministerio como el servicio dinámico para evangelizar, predicar. Es parte de la obra del Señor Jesús en la cruz para traer libertad a los cautivos. Y le hemos dado suficientes bases teológicas de los cuatro evangelios, del libro de los Hechos. Ustedes hicieron un lindo trabajo en estas dos tablas que vimos hace 8 días. La primera la hace D.R. Prince sobre toda la actividad del diablo y demoníaca en el Nuevo Testamento, y ustedes hicieron un trabajo hermoso. Yo estuve revisando muchos, todavía no he revisado todos, pero estoy revisando algunos buenísimos. Me alegra que hayan tomado el texto, lo hayan comparado, hayan puesto la frase. Hablamos del diablo, los demonios, las características, las capacidades que tiene un demonio de hablar, crear enfermedades, dirigir, manipular, bueno, todo el efecto que sabemos que causó. En la tercera sesión vimos Jesús y el ministerio de liberación. Qué bello, qué hermoso poder, aunque no tocamos todos los textos, por lo menos vemos a Jesús en los cuatro evangelios, no solo liberando, sino que le delega a los discípulos y les da la autoridad, tanto en el ejercicio, mientras Jesús estaba en los 3 años ministrando, como el gran mandamiento. Y lo último que Jesús enseñó y lo último que les entregó a los discípulos fue precisamente eso, mis amados, que debían de ir y salir. El Evangelio de Mateo termina con: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ahí está implícito el poder para liberar, sanar y resucitar. En Marcos es muy explícito. La primera frase dice: yo los envío para que echen fuera demonios. En Lucas, la gran comisión está en la investidura del Espíritu Santo, y en Juan, en la gran comisión a Pedro. Y hoy vamos a terminar esa tercera sesión para empezar parte de la cuarta sesión, la liberación para los hijos de Dios. Entonces, y tendremos a finalizar, como ya lo hemos hecho muy costumbre y práctica, tres exposiciones. Vamos a ver si alcanzamos las cinco, pero vamos a estar allí. Creo que quedamos en la página, si no estoy mal, página 23, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? Ahí Sí, estamos. señor, en la 23. Sí, Listo, súper. Dame que estoy entrando aquí a otra. Eso, gracias. Estoy entrando aquí a esta paginita para poderlos ver, eso, y poderles ver. Entonces, listo, hablamos de... Entonces vimos, alcanzamos a ver a Felipe, ¿verdad que sí? Me levanta la manito, ¿cierto? Ok, vimos el evangelismo en el Nuevo Testamento y sus señales. Lo que quiero dejar claro, mis amados, allí es que dentro de la dinámica ministerial está el ejercicio de los dones, el mensaje y todo. El primer mensaje que vimos, el primer ejemplo que me fue de Felipe. Quiero que alguien me ayude a leer, por favor, en la Reina Valera 60, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Es como para hacerles un refrigerio o un repaso de Felipe. Quien lo tenga, levante la manito y lo lee, por favor. Hechos 8, versículos 5 al 8 en la Reina Valera 60. Quien la tenga, Yo lo tengo. dale, mi pastor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, Ajá. oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que Ujú. había gran gozo en aquella ciudad. Perfecto, gracias, pastor. Mire la dinámica principal. Compartiendo el evangelio, predicando la palabra. Y luego de predicar, mire la segunda, dice señales, ¿no? Y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes
voces, y luego habla de enfermos y muchos paralíticos, luego habla de otro grupo, y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, note que está muy ligado el evangelismo con la liberación. Entonces, algunos dicen, pastor, ¿por qué hoy casi no vemos? Pues porque no hay evangelismo. Porque en el ejercicio del evangelismo y la misión hay liberación. No se le olvide esa frase. En el ejercicio del evangelismo y la misión hay liberación. Entonces, ¿qué hacemos con las personas nuevas que evangelizamos en un parque, llevamos al grupo de crecimiento? Pues mis amados, si los que tenemos en consejería nuevos, los que estamos ganando para el Señor, no les nombramos a Satanás y los demonios y le mira, esto tiene un componente físico, esto tiene un componente emocional, pero esto tiene un componente espiritual. Yo esto lo dinamizo y lo equilibro en todas mis consejerías. Es más, hoy, después de terminar ahorita la clase, salgo a una visita especial porque precisamente va a ministrar una pareja en liberación que son nuevos en la iglesia, que les prediqué sobre esto, que les hablé de la necesidad de ser libres por todo su contexto esotérico, espiritual que maneja. Me dijo, pastor, lo creemos, necesitamos que ore por nosotros y nos libere. Hemos venido sintiendo presencias, una cosa, la otra, le dije, porque de eso se trata. Entonces, quizás yo dándole mucha teología, mucha psicología y no estoy llegando a la raíz. Por eso ministre de forma equilibrada. Tome estos textos, mis amados, y aplíquelo a su vida, ministerio y en el ejercicio de la misión de la iglesia. Misión de la iglesia. No crea que porque no nombramos a Satanás o el demonio, entonces no somos personas relevantes. Amado, todo lo contrario. Cuando esté en consejería y todo, diga, bueno, esto tiene un componente físico, emocional, pero también espiritual. Necesitas liberación. ¿Qué hay de tu vida que necesitas libertad? Y hablamos del ejemplo del mago, que sí es un brujo, donde él también se convierte y sigue la dinámica. Dice que anunciaba el evangelio, está ahí en su cartilla, que está en negrilla creo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Felipe mismo y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. Entonces, mira, yo quiero que usted subraye las dinámicas del desarrollo de la misión. Hay evangelio, hay bautizo, hay señales, hay milagros, hay liberaciones. Entonces, pidámosle al Señor, porque quizás estamos diciendo, Señor, porque el grupo de crecimiento no crece, porque la iglesia no crece. Bueno, amado, algo hemos dejado de hacer. Y el evangelio del reino, ese evangelio que gobierna, transforma, trae la cultura del reino de Dios, un nuevo estilo de vida. Y si nota esa palabra, reino de Dios, ¿se acuerda cuál es el versículo clave? Mateo 12:28. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Interesante. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo que es el apóstol Pablo. Entonces quisiera el favor allí que me leyera, a ver quién, que le escuche bien, súper bien a Dianita Bautista. Ahí va a aparecer la cita. Yo me tomé la tarea de ponerla para que estemos en la cartilla, pero vamos a estar todos leyendo Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12. Ahí yo lo puse del 8 al 12, pero para que usted tenga el contexto. Lo que me interesa hoy, mis amados, es que ustedes reconozcan las dinámicas del reino y reconozcan las dinámicas de la misión. eh, Siempre están incluidas tanto cuando predicaba Pedro, Felipe, Pablo, Esteban, siempre está esa dinámica completa, que es lo que quiero dejar en su corazón en esta clase el día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al 12. Dianita. Nada, entonces otra persona rápidamente por tiempo. Ya para le estoy buscando. ¿Qué pasa? Hechos Hechos, 13, 1 al 12. Hechos 13, 1 al 12. Listo. Rápido, chicos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Hasta ahí, Iván. Iván, ¿qué actividades ministeriales ves ahí de la iglesia? En el ejercicio ministerial, ¿cuáles ves? En esos primeros ¿Qué? versículos. Bueno, primero que se veían, dicen que estaban en Antioquía y había profetas y maestros. Eso, Lo primero que habla es de profetas y maestros. sí, ¿qué Ya, más? todos ministraban al Señor Ajá, ayunando, estaban en constante ayuno. eso. Y interesante que en medio del ayuno el Espíritu Santo les habla, o sea, eran guiados Ujú. por el Espíritu Santo. Y el mismo Eso. Espíritu les dice, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Fue a través del Espíritu Santo, o sea, para recibir esa guía y esa estrategia que Dios quiere que llevemos, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Ujú. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los ministraron, los empoderaron y Eso. Tremendo, ¿no? Mire, subraye eso, mire, ¿por medio de quién habló el Espíritu Santo? Pues se acuerda que habían ¿qué? Profetas y maestros. Mire cómo habla el Espíritu Santo a través de profetas y maestros. El profeta sin el maestro se vuelve loco y el maestro sin el profeta se vuelve muy razonable. Interesante esa frasecita para que la note ese equilibrio. Lo otro, estaban ayunando y orando, amados. Los pastores, los líderes debemos de estar en constante tiempo de oración, de ayuno, tener esas dinámicas espirituales. La pregunta es cuántas veces a la semana tú ayunas. Pues orar, yo sé que lo haces todos los días. Los pastores y los líderes mínimo 2, 3 horas diarias están enchufados. Mire la dinámica del Espíritu Santo. En ese texto aparece 2 veces de forma explícita el Espíritu Santo de Dios, hablando, apartando y dirigiendo. Interesante, versículo 4, Ivancho, ¿qué dice ahí? ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seolucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Tremendo, ¿no? Míralo, mira la dinámica, van y predicar, pero ¿qué más sucede? Sigue leyendo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que Ujú. estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Tremendo eso, mira la influencia, amados, escuchen eso. Ese se llamaba Bar Jesús. La palabra Bar en el griego es hijo. Y pues Jesús. Entonces se decía que él era un hijo de Jesús. Imagínese eso. Un profeta que se creía el hijo de Jesús, que había tenido por allá, yo no sé con quién. Pero bueno, era falso. Interesante es otra fase para que ustedes como pastores y líderes se den cuenta. Ojo que este hombre llamado Sergio Paulo era un gobernador, era un político. Y mire que en medio de la política se mueve la brujería. Ellos llaman a sus chamanes, a sus brujos, a sus encantadores, a la que les haga los riegos y bueno, les adivine el futuro. Ojo que al lado de la política está todo eso. Pero mire Dios donde llamó a Pablo para predicar la palabra. ¿Qué sigue diciendo ahí, Iván? Pero le resistía Limás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando Sí, apartar de la fe al procónsul. tremendo, sí. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ok, ¿qué le llamó la atención y qué fue el gancho para que él creyera, Iván? Lo que, lo que le llamó la atención fue el poder de Dios manifestado. O sea, cuando Pablo lanza la palabra, automáticamente el Señor lo respalda y Ujú. lo que salió de la boca de Pablo automáticamente se dio. Él quedó maravillado en el momento, pues obviamente quedó impresionado por el milagro y eso hizo que él creyera realmente que Pablo, lo que Pablo está diciendo era verdad. Es decir, que Exacto. cuando nosotros hablamos y la gente ve el poder de Dios, el respaldo de Dios a través de nosotros, la gente cree también. Sí, ojo con eso, amados, lo que está explicando Iván, ojo con eso. Note que eso, como las señales nos llevan, nos conducen al Señor, porque por eso se llaman señales, porque señala.
nos engancha, nos lleva a los pies de Jesús. Otro dato importante ahí para que lo tengan en cuenta, mire la dinámica del poder. Ahí no hubo liberación, hay una confrontación de poderes, pero en el poder del Señor le demostró Pablo al procónsul o al gobernador Sergio Pablo quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, quién es mayor. Porque sí, señores, es un asunto de choque de poderes. Siempre vamos a estar en choque de poder, pero obviamente tenemos el poder mayor que domina, controla, expulsa y libera. Entonces, mire eso. Entonces, mucho cuidado cuando nos quedamos solamente en el recurso y en el diálogo psicológico. Cuidado con eso. Tiene componentes físicos, psicológicos, pero también espirituales. Muchas gracias. Dice en la página 24 Pablo y la joven con espíritu de adivinación. Ese también es un contexto tremendo, tremendo y especial. Quisiera que alguien me lo ayudara a leer. Ahí está en la cartilla en la Reina Valera 60, pero que alguien me lo ayude a leer, por favor, en la PDT. Son tan amables. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pero les voy a pedir un favor. Me lo ayudan a leer desde el versículo 6 en la PDT, porque quiero que ustedes, lo que les dije hoy, quiero que tengan en contexto el sentido de misión de la iglesia. Y le regalo esta frase, mira, el Espíritu Santo es el evangelista por excelencia. Y si nosotros como pastores, líderes, grupos de crecimiento, no estamos en el ejercicio de evangelizar, de predicar la palabra, no a los cristianos, no a los que ya están de otra iglesia, o no, 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 ir al campo como Pablo lo hacía, a los nuevos, ganar las personas para Jesús. Ese es el contexto de lo que quiero decirle y estas lecturas me permiten anunciarles a ustedes, mis amados, la dinámica que debe existir en los grupos de crecimiento, en la iglesia, el ejercicio del evangelismo. Si dejamos de evangelizar, amados, estamos resistiendo a la hora de salvación. Si no estamos evangelizando, si en las últimas semanas usted no ha predicado la palabra, está resistiendo al poder liberador, al poder salvador de las personas que Dios le ha puesto a su alrededor. Si en los últimos meses no lo estamos haciendo, estamos impidiendo la obra del Espíritu Santo de Dios. Estamos resistiendo, estamos deteniendo y eso es un pecado. Así que estas charlas precisamente es para decir, mire la dinámica del Espíritu en el ejercicio de la liberación, cómo es de completa. ¿Quién lo tiene en la PDT que me ayude No, a... pastor. ¿Quién? Dice, como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Sí. Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Ajá. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Por Ujú. esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de Ahí. que Pablo, Ay, Yanita, mire la frase. Como el Espíritu no los dejó comunicar, los llevó al otro lado. Pero mire la dinámica, que una nueva palabra que aparece ahí. Subraye, por favor, todos en las Biblias. ¿Qué apareció? Dice, en una visión esa noche, el Espíritu Santo, ¿qué les mostró? Un hombre de Macedonia que le dijo, pasa a ayudarlo. Mira el ejercicio ministerial. El Espíritu los guía, por este lado no lo van a hacer, le da una visión, lo guía donde tiene que guiarlo. Note que yo estoy conectando todo esto con Mateo 12:28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Sigue leyendo, Dayanita. ok, después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos Ujú. a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de salvación. Eso, no, subrayeme esa frase, la buena noticia de salvación. Pregunto, mis amados pastores, líderes, estamos predicando la buena noticia de salvación. Ese es el desafío. Acuérdense que sin evangelismo y visión no hay liberación. Y por eso a muchos se les parece como algo ignorante o que no estamos avanzando, que es un tema ya muy viejo, pero yo no estoy viendo en algunos quizás esa dinámica de libertad la cual se tiene que dar como presencia del Evangelio en las personas. Listo, sigamos.
Salimos de Troas en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Ah, Allí, ahí, sáltame el versículo 16, mi Dianita. Leyendo. 16. Ok. Sí. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Imagínate. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Hasta Ella ahí. no- Mira eso. Cuando él va a predicar a X lugar, ¿qué pasó? Mire lo que pasó. Iban a la oración, subraya esa palabra, mire la dinámica de Pablo. ¿Se acuerda cómo iniciamos en Hechos 13, donde estaba leyendo Iván? Y la iglesia estaba con profetas, maestros, Nice. orando, ayunando, el Espíritu Santo les dio, me encanta esa dinámica de Hechos, es una dinámica de avivamiento. Otra vez Pablo fue a una, mientras iba en lugar de la oración, dice que una esclava sale y tenía un espíritu de adivinación. ¿Por qué sabe que es un espíritu de adivinación? Note esa frase que a algunos les va a causar como raro. Dice porque tenía un espíritu que le daba el poder para decir lo que iba a pasar en el futuro. Pues sí, señores, en la brujería pasa eso. Lo que Ujú. pasa es que en el mundo espiritual va más, porque recuerde que no están en el tiempo, entonces sí pueden saber muchas cosas, no todo, pero sí muchas cosas que pueden pasar en el futuro. Entonces eso sí existe y eso sí es real. Ah, pastor, es que el diablo no es omnipresente, omnisciente, no sabe. Ojo con esa teología. Cuidado que estamos aquí para sacudirla y extenderla. Sí, señores, sí existe espíritu de adivinación y sí adivinan el futuro. No todo, no completo, porque todo está en las manos del Señor, pero en el mundo espiritual ellos ven cosas que nosotros no vemos. Así como la fe en Hebreos 11, que dice que después la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, sí es verdad, sí lo hacen, porque eso es real en el mundo espiritual. Entonces, no, para que digamos cuando usted está aconsejando a alguien, porque a mí me ha pasado, yo personalmente fui con familiares a brujos donde sí decían cosas del pasado, del presente y que sí sucedieron. Yo he estado hablando con gente que visita astrólogos, perdón, que visita brujos y me han dicho, vea, pastor, fulano, fulano y sutano me dijo esto de mi futuro. Yo tenía 25 años, hoy tengo 45, 50, pasó tal cual como el hombre lo dijo. Sí existe eso, amado, para cuando usted esté en liberación, en una consejería, no rayemos en la ignorancia. Es decir, bueno, yo creo en eso porque el diablo también conoce el futuro. Lo que pasa es que el futuro que te ha diagnosticado el diablo ya ha sido trazado por él, con engaño, sabe dónde vas a llegar porque conoce muchas cosas de Dios. Pero quiero hablarte del poder de Jesucristo, que Él te muestra su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué prefieres? ¿Un futuro con Satanás o un futuro con Dios? En con todo Dios. este sistema de liberación y sanidad, amado, existe eso, para que usted tenga en cuenta que sí es real, pero bueno, tenemos un futuro mejor y una mejor perspectiva de vida, evidentemente eterna con Cristo, que es mucho mejor. Sigamos adelante. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Pregunto, ¿está diciendo mentiras la muchacha? No, No, ¿Cómo sabía ella que estaba dando un mensaje que los iba a salvar? que conocía de las cosas de Dios. los Claro, conocía a ellos. claro, Sabían sí, que sí, eran sí, hijos de sí, Dios. sí, sí, Eran sí, el discípulos. espíritu de adivinación existe, ese espíritu de adivinación existe y muestra, y el diablo les habla y les muestra, eso sí es verdad, ella no está diciendo nada malo. El problema lo que está intentando hacer, hay dos cuestiones ahí en particular. Primero, si ella ha adivinado tanto y da tanta ganancia y le dio también. Segundo, a ella le van a creer. Dice, uy, no, esta hasta sabia, conoce los siervos del Señor, hasta sabe que están predicando la buena nueva. Entonces aquí viene el tema especial. Mira cómo Pablo confronta todo esto y él no se deja engañar. ¿Sigue leyendo? Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu, por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Al, Tremendo, ¿no?
Y eso fue un momento, eso no fue una liberación, ven, te hacemos una sesión, ven y vas a la iglesia, te imponemos manos, eso fue en el campo, en plena, no sé, una plaza, la calle. Pablo dijo, esto ya no es de Dios. ¿En qué momento Pablo no pudo entender? Si yo voy a predicar, o alguno de ustedes va a predicar, va Eugenia predicando por todo Girardot y sale una señora y le dice, allá va la sierva de Dios que predica la salvación y eso sabe milagros, pues uno dice, pues gracias por el marketing, gracias por la publicidad, uno dice, chévere. Definitivamente me está haciendo publicidad, pero ¿en qué momento uno puede entender que es un espíritu de adivinación, que es adulación, que lo que quiere es meterme en su misma bolsa y mostrar que lo que está diciendo también lo convalida? Tremendo eso. O sea, mira las dinámicas de liberación, mis amados. Cuidado con la adulación también, con aquellos que Paz, adulan. Sí, ¿quién está hablando? Pablo, paz, y es que ahí es donde viene para que la persona que predica se vuelva orgullosa y diga, ay, si ve, yo anuncio la palabra, yo Puede hago ser, milagros. Y es el puede orgullo ser. el que trata de meter Satanás por medio de ese espíritu de Sí. adivinación. Sí, el pastor, el líder, tenemos que tener el carácter de decirle, hermano, hermana, gracias por su marketing, por la publicidad que me da, pero no. Y ahí viene el ungido Pablo Blanco, el super ungido. Ahí viene Pablo Blanco en caballo blanco, con alas blancas. Wow. Cuidado, Perdón, amados. Cuidado con la adulación. ¿Quién habló por ahí? Diana Bautista. Diana. Sí, Dianita. O sea que por eso es que ese espíritu de adivinación que se mueve en los falsos profetas Ajá. trata como de impactar y de encantar, pues obviamente a algunos Sí, que pues quizás no se tiene el discernimiento tan claro y pues llega como sí, ese espíritu de adivinación en los falsos profetas y wow, me están hablando de parte de Dios, este es un verdadero profeta y es puro sí. espíritu de adivinación. Sí, 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 muy bien. Gracias por esa apreciación también muy válida. Cuidado, ¿no? Siempre tenemos de base filtrar en 1 Corintios 14. ¿Se acuerda ese versículo? Que la profecía tiene tres características: exhorta, consuela y edifica. No está adulando. Y eres grande y te va a usar el Señor y siempre diciéndole lo mismo y eres grande y el gigante y el super ungido. Cuidado con eso, mis amados. Eso puede ser otra espiritualización del pasaje. Lo que quiero también proponerles es el tema del trabajo en el terreno misional. Cómo Pablo discierne, ejerce. Anote ahí ¿se acuerdan lo que les dije cuando estamos en liberación? Normalmente se activan 3 o 4 dones. Bueno, muchos más, pero son 4 identificables. Don de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Inclusive el don de profecía. Pero en sí esos tres son muy fundamentales en la liberación. Porque ahí uno tiene que tener mucho discernimiento, por no voltear y decir, "Pues, esta vieja, ¿por qué me grita así, me habla, me adula? ¿De dónde? ¿Y cómo puede entender Pablo eso? Interesantísimo eso. Sigan la lectura, ojo, sigan la lectura. ¿Qué cree? Esta chica fue libre. Dayanita, sigue la lectura. Esta chica fue libre, Albert, el espíritu se fue. ¿Y qué más haría el espíritu inmundo? Quiero que lo identifiquen ustedes y me ayuden a ver qué tan observadores son. Sígueme, Dayanita. al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los Ujú, llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. ujú, Cuando ujú. los presentaron ante las autoridades, les dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros, como ciudadanos romanos, no podemos aceptar ni practicar. La Les multitud se dieron unió. ahí, les dieron una muenda. Sí, sigue. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con Ay, varas. no, pobrecito. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A la A la medianoche. medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Hasta De ahí por pronto, el tiempo. Gracias, mi Dayanita. Pregunto, ¿quién observó algo espiritual de ahí? Levanta el dedo, opine. eh, se había fumado ese espíritu de adivinación, entonces pues obviamente que se les había acabado su negocio, porque al ella ser libre, pues obviamente que el espíritu de adivinación había salido de ella. Eso. ¿Y dónde siguió trabajando? ¿Dónde siguió operando? Pues obviamente que ya le iba a servir a Dios y no le iba a No, no, servir no, a... no. No, no. ¿Dónde siguió operando el espíritu inmundo que salió?
en la Las gente, personas que habían caído en ese en espíritu las de en los adivinación. personas dueños, en las en personas los del pueblo, dueños de la en los esclava. dueños de la esclava, en los Ajá, gobernantes en los gobernantes del lugar, ajá, eso, sigue, Denise. en todos los que En el pueblo. estaban ahí presentes, por Tremendo, lugar de respaldar, habían evidenciado un milagro, habían tremendo. evidenciado Entonces, pues ¿qué una pudo liberación, influenciar? pero en lugar Eso, de eso, pues ¿qué pudo influenciar el demonio en quiénes? Multitud, autoridades. ¿Nuestra lucha no es contra qué? Carne contra y carne sangre. ni sangre. Amado, el demonio salió, pero siguió operando en autoridades, en la multitud, en los dueños de la chica y siguió trabajando. Y Pablo no se enfrentó a la autoridad de esa forma violenta como, o sea, hoy actuaríamos, ni a las multitudes. La azotada que les metió Satanás y lo que Satanás pensaba para mal, mira Dios cómo lo tornó para bien. Se ponen a cantar, a orar, tembló, las cadenas se cayeron y Satanás le salió el tiro por... ¿Dónde es que le sale el tiro a los que disparan tiros? Y lo que terminó fue salvando al carcelero, a la esposa, a los hijos y se bautizaron. Toda la Sigue familia. siendo una opresión, una persecución demoníaca. Quiero que analicen el texto, que mire cómo sale, pero sigue operando en otras áreas. Es que cuando el pastor, pero estudiando consejería, liberé a una persona. ¿Han escuchado esa frase, pastor, oremos porque viene un espíritu de retaliación? ¿Han escuchado eso? Eso es verdad. Cada vez que termine de orar por alguien, por una persona, ate. En el mundo espiritual hay que hacerlo, amado. Por eso le digo, abra su mente a la teología de la liberación, pero liberación demoníaca, no es la teología de la liberación de comunismo y socialismo. Es importante cuando usted ore por eso para que si viene Satanás, toca a otras personas y se levanta. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ha pasado eso, llego a la casa, el ambiente se pone tenso en la casa, o llega a la iglesia con algún líder, o salgo a hacer un favor, un mandado, una diligencia y con una persona me tira el carro, otra persona me levanta la voz, yo, ¿qué es esto? Si yo vengo todo santo, todo lleno del Espíritu Santo, acabando de ministrar liberación. Va a pasar, amados, que el diablo se levanta en contra tuyo a crear enfermedades, mareos, dolor de cabeza, ansiedad, preocupación. Cuidado con eso. Cuidado con eso, pero bueno, ya usted está siendo entrenado y advertido. Pero recuerde que usted tiene la presencia del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo la cartilla, está bueno. Versículo, no versículo, sino página 24. Pablo opera con poder en su ropa. Es la segunda y la tercera ahí, Pablo conocido por los demonios. Pablo conocido por los demonios. Y esto deberían de verlo todos, amados. El ejercicio de los grupos de crecimiento, los jóvenes, adultos, ancianos, todos, amados. Esto no está supeditado a una Ah, persona. porfa, ¿me la repite? ¿Me hace el favor? Repite, dijo el cantante, repítela. ¿Cuál, mi Dianita? Pablo operando con poder, aún en su ropa. Y Pablo conocido por los demonios. ¿Sí, César? Listo. Paz, ¿me Página haces un favor? ¿Me 24, regalas la primera? la Pablo. primera. Pablo y el joven y la joven con espíritu de adivinación. Gracias. La segunda, Pablo operando con poder en su ropa y Pablo conocido por los demonios. Ojo, escúchenme en esto, estamos hablando del Nuevo Testamento. Acuérdense que tenemos una gran influencia en el cristianismo, que son las iglesias históricas, que ya la vez pasada las nombré, donde ellos enseñan sobre el cesacionismo, que significa que los dones ya no están en ejercicio y que el Espíritu Santo ya no hace sanidad, no hace liberaciones. Me preocupa que no lean Hechos de los Apóstoles, me preocupan que no vean la dinámica de liberación, me preocupa eso. Como se los dije la vez pasada, teología es hecha desde el escritorio y no desde el campo. ¿Me ayudas a leer allí, por favor, Fred, que está al lado de Jenita, ese versículo que aparece ahí? Y luego me ayudas a leer allí, por favor. A ver, yo miro acá, miro acá, miro acá. Nubiecita, la próxima. Sigamos. Pablo opera con poder en su ropa, Aún en su ropa. aún en su ropa. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían, malos salían. Imagínate eso. Imagínate eso. Sigue hablando de la realidad. Entonces, explico el texto. Otra versión dice que
se llevaban los paños y ropa que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos y al hacerlo sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Imagínate tal poder y tal unción que impregnaba, ¿no? Eso es tremendo. Bueno, de pronto no practicamos eso, yo no voy a decir que no se hace, pero en algún momento, ahí por temas culturales y de extensión, pues Pablo decía, Espíritu Santo lo dijo, mijo, ore por paños y que hay va la unción mía y que se los pongan por un acto de fe a alguien que esté endemoniado o enfermo y va a ser sano. Bueno, hoy podríamos nosotros decir, más que enviar un paño, es ir nosotros a predicar y a ministrar. Pero eso quiero hacerlo relevante. Eso sí pasó, eso sí es real y se puede dar no como una práctica de que es una ley, no como un modus operandi, no como una regla, una excepción que puede pasar en algún momento. No podemos cerrarnos al mover del Espíritu Santo, pero nunca lo enseñemos como si fuera un patrón. No obstante, resalte esa frase y si los espíritus malos salían. Mire que Pablo sigue en la dinámica. Para Pablo y los apóstoles nunca existió el dividir, no solamente vamos a dar doctrina en la iglesia, y a esto es lo más importante, la verdad de la doctrina. Bueno, quiero decirle algo, si hay doctrina que es verdad, la verdad debe estar respaldada por la sanidad, milagros y liberación y conversiones. Entonces, ¿qué nos hace falta? Esto es una retroalimentación para todos nosotros como pastores y líderes. ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué no estamos viendo esto? Porque estamos los mismos en el grupo de crecimiento, los mismos en la iglesia, o estamos ministrando a los mismos de la iglesia, los mismos de la iglesia, los mismos de la iglesia, pues por eso no hay demonios, o si hay, no quieren renunciar a ellos. Pero quiero decirles, mis amados, es una dinámica ministerial para Pablo, para Pedro, para los apóstoles, no existían divisiones, ni cesación de dones, ni cesación de señales, porque las necesidades son latentes porque la liberación espiritual, amados, es el pan de cada día para las personas, tanto para los hijos como para los que no conocen a Jesús. El último, Pablo conocido por los demonios, un suceso muy conocido, leámoslo allí. ¿A quién le pedí el favor? Pablo conocido por los demonios, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos una, de un tal Estebal, Esteban. judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los demonios dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran manifestado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 100.000 piezas de plata. Así creían y prevalecían poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente la palabra de Dios, del Señor. Sí, 150.000 piezas de plata, dicen que cada pieza de plata equivalía a un salario diario. Imagínense la cantidad de plata. Dígame la dinámica cultural, la dinámica religiosa, la dinámica espiritual de ese contexto. ¿Es parecido al que tenemos el día de hoy? Claro que sí. Lo mismo. Les explico la palabra exorcismo. Es la misma palabra para liberación. Exo es sacar. Exo. Es una palabra griega. Ahí es una composición de griego y latín. Exorcismo, sacar. Pero, pastor, decimos exorcismo, liberación, las dos, no hay ningún problema. Dice, interesante que había un ambiente donde ellos sabían, estos eran judíos. El judío cree mucho en esto. Desafortunadamente, muchos sectores de la iglesia no. Intentaron invocar el nombre del Señor, ellos sabían, porque de hecho, en el nombre del Señor fue que el Señor les dijo a los discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios. Enténdase, en mi nombre
no solamente como una fórmula mágica, sino en cuando el Señor decía en mi nombre es como, a ver, como que el embajador, recuerda, el embajador va en nombre de, el embajador pertenece a ese país, el embajador tiene la sangre, esa cultura, el embajador tiene las leyes, es ciudadano. Bueno, ese usar el nombre del Señor implica más que una fórmula en el nombre de Jesús. De hecho, fuera es, yo pertenezco a Jesús, yo soy hijo de Dios, yo estoy en relación con Jesús, yo obedezco su palabra, yo soy su discípulo. En ese ejercicio de relación se usa el nombre del Señor. Otra dinámica para que subraye ahí. Note que dicen, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Siempre la dinámica de Pablo predicando y conocían que Pablo predicaba a un Jesús. ¿Ah? Y estos eran los 7 hijos de Seba, era un judío y ese judío era jefe de sacerdotes. Ellos sabían hacerlo. Mire cómo el demonio, ¿se acuerda lo que leímos en las clases pasadas? ¿Qué tiene un demonio? De todo. Inteligencia, personalidad, siente, habla, se mueve, tiene capacidades de todo. Ahí está, ahí está. Y note que conocen su vida y conocen mi vida. Conocen si oro, si no oro, me conocen en mi vida espiritual, me conocen. Amados, más que cualquier otra persona nos conoce. Así que cuando uno va a ir a hacer una liberación, dar una consejería, Él sabe los enojos que hemos tenido que no hemos solucionado, los comentarios y murmuraciones que hemos desatado, Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Pastor, el diablo no es omnipresente, es verdad, pero los demonios hay millones y cantidades. Y acuérdense que les dije a ustedes que nosotros andamos en los aires, aquí están los aires operando. No puede tocarnos si yo no le permito, pero conocen, saben quién es el pastor, el líder, el amigo, el esposo, la esposa, y uno ir a ministrar a alguien con una vida toda torcida, impresionante. Eso es una buena reflexión. ¿Cómo llevo mi vida como pastor? ¿Cómo llevo mi vida como líder, como esposo, como esposa? Y luego voy a dar palabra y a ministrar y enseñar a esos otros que oren, que ayunen, que se liberen. ¿Y cómo está mi vida? Porque el diablo sí conoce eso, mis amados. Y dice ahí que el espíritu tomó a 7 y los dio una vuelta y mejor dicho, los dobló a los 7 y los mandó desnudos y una golpiza que les dio impresionante. Eso que no era un acto directo de liberación de Pablo, sino una evidencia de su ministerio. Miren lo que dice el versículo, dice, y los judíos y los griegos tuvieron temor, porque se regó la noticia por todo ese lugar, dijo, ¿ustedes saben lo que pasó a los hijos de Seba? El jefe de los sacerdotes, imagínate que se ponen a echar fuera demonios así como Pablo lo hacía y todo, y solo un demonio los toma y les mete una cascada impresionante. Y dice que a causa de eso era magnificado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído venían y confesaban y daban cuenta de sus hechos. A mí eso me parece extraordinario. Un acto donde no estaba directamente Pablo involucrado, pero sí era la influencia de la cultura de Éfeso. Interesante eso, amado. Pero note la otra frase, practicaban la magia. Eso existe, amado, hoy dibujado, hoy maquillado con Nueva Era, hoy maquillado con, ¿cómo le dijimos la vez pasada? Los nuevos nombres que le dan, ay, se me olvidó. Tarot, El tarot, es decir, cartas, todo eso. exacto, hoy maquillado con el yagé, hoy maquillado con muchas cositas Horóscopo. así, el horóscopo, todo eso, amado, todo eso. Por eso cuando llamamos a una persona nueva, estamos hablando del Señor, una pregunta, usted lee el horóscopo, usted que ha practicado, le ha leído las cartas, usted se ha hecho riegos, baños, sí, pastora, bueno, vamos a orar y vas a declarar, renuncia a eso porque has hecho un pacto, has hecho una conexión espiritual y eso es grave. Ahora, ¿qué importancia tiene de traer un libro y quemarlo, amado? Eso tiene sus conjuros y es real, y eso es real. Demonios que inspiran a sus seguidores a escribir cómo conectarse con ellos, cómo hacer magias, Paz. cómo Hay una tener más. pactos y cómo hacer ese tipo de cosas. Dime, Pablo. Me decía que día es una clienta, ay, Pablito, ¿cómo está? Le digo, no, pues la economía está durita un poquito, pero bien, o todo en manos del Señor. Todo lo podemos en Cristo. No, pero Pablito, mira que es bueno. Eso consígase jabón Rey. Eso lave la peluquería con jabón Rey. Le dije, no, gracias. Yo creo en Jesucristo y tengo la fe puesta en el Señor. Y yo eso, el jabón Rey lo uso para lavar la ropa porque a veces deja No, la y ropa el, y blanca. el pelo, y el pelo le mejora mucho Y el también. pelo brilla, sí, el pelo brilla, a veces sí. Pero dije, no, 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 yo creo en Jesucristo. Entonces, No, hay personas que vienen Pablito, a decirle no, eso.
¿no? a las personas creyentes. Y esa es suave, jabón rey me lo aguanto, me echo jabón rey y lavo todo si no tengo para el detergente que más hago jabón rey. Pero hay libros consagrados a eso, amado. Y ahora en internet y en las aplicaciones. Tremendo. Pero me gusta cómo termina el texto. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente que la palabra del Señor. No nos quedemos en solamente ese lindo espectáculo espiritual, gran señal, tremenda evidencia, pero no nos podemos quedar ahí. Eso tiene que tener un propósito, es salvífico. No es que vayamos a echar demonios por echar, amados, a predicar la palabra, evangelizar, discipular, de eso se trata. Listo, la dinámica de hace 8 días, quiero que me ayuden allí. Entonces, en la página 25, las escrituras describen a los 5 conversos en su condición espiritual. El primer texto dice así, ¿me ayudas a leer allí, Anita Guerra, el primer párrafo, por favor? Dice, tener en cuenta esta evidencia para evangelizar con poder y autoridad. Ahí podemos experimentar Choque de poder. ok, un choque de poder y se le denomina guerra espiritual. Además, por obvias razones, vemos un Choque entre la verdad y la mentira. choque entre la verdad y la mentira. Listo. Ajá. ¿Sí lo entendimos todos? Primero choque de poder y segundo choque entre la verdad y la mentira. Siempre va a haber esas resistencias, amados. Pero ten en cuenta que es en el proceso de evangelizar. El segundo, mi Dianita. Lo que se afirma en las siguientes escrituras es que están espiritualmente perdidos y pertenecen a Satanás. Podrían Ujú. llegar a estar endemoniados. Debemos estar alerta en cuanto a la posible vinculación de los demonios a la vida de los no cristianos, aunque no manifiesten las disfunciones de la personalidad normalmente asociadas con la demonización. Cuando yo estoy evangelizando, amados, por eso es que nosotros no debemos de salir sin orar, sin ayunar. ¿Usted recuerda lo que leyó el pastor Iván en Hechos 13? Profetas, maestros ayunando, orando y el Espíritu Santo los mandó y cuando los mandó y estuvo con el gobernador Sergio Pablo, ¿qué cree que pasó, amado? Usted siempre se encontrará con una lucha espiritual y la tendrá y las personas cargan posesiones, opresiones, dominio. Es un ejercicio que no podemos ejercicio no, sino es una realidad que no podemos negar, amado. Yo le prediqué, pastor, le dije, Cristo le ama y por eso no hay resultado. Porque es que obviamos, no sé, o olvidamos, ignoramos, no le damos la trascendencia, pero muchos de los métodos evangelizadores que no ejercen precisamente esa seriedad, esa fe en el asunto, por eso pues también no hay resultados. No, yo ya sé que voy a ir a hablar con alguien que está cegado por Satanás, tomado por Satanás, que hay influencia de Satanás en su vida de pecado, en todo lo que ha hecho. No puede ser solamente un Cristo te ama. Tengo que hablarle del poder, del amor del Señor, del perdón del Señor, de la gracia del Señor. Y si me permite hacer una oración por él, lo hago. Ese es el ejercicio de la evangelización. De pronto se han metido influencias de evangelismo o que no conocen el contexto bíblico y no, solamente dígale que Cristo le ama y ya, eso no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, sí hay problema, porque eso no es evangelismo. Eso no es evangelismo. No, eso es una frase muy coloquial, pero cuando se va a predicar, Pablo no decía, Cristo les ama a todos, amados. No, iba y decía, amados, están en pecado, hay que arrepentirnos, que esto vino para sanar, liberar, restaurar, darnos vida, darnos salvación, hay que proceder, hay que arrepentirnos del pecado. De eso se trata, amado, evangelizar de forma completa. El tercero, mi Dianita. Ministrar eficazmente a las personas influenciadas por demonios exige que creamos que el campo sobrenatural del mal ya ha sido derrotado. Satanás y sus demonios, Han sido derrotados, ok. pero aún no destronados. Han sido derrotados, pero aún no destronados, que ahí es donde muchos de pronto nos quedamos quietos, no avanzamos. Han Listo. sido derrotados, pero aún no Satanás, destronados. listo. Satanás y sus demonios han sido derrotados, pero aún no destronados de su posición de autoridad en los lugares celestiales. Pero gracias a la actividad redentora de Cristo tenemos victoria. Eso, listo.
Gracias, mi Dianita. Entonces, como lo hicimos hace 8 días, nos vamos a ver, les voy a dar 5 minutos, nos vemos a las 8:10. ¿Qué quiere decir? Que tienen 15 minutos para que tomen alguito, pero me hacen la tarea porque se les va a preguntar. La frase que hace falta del capítulo, perdón, punto 1 al punto 8 la va a encontrar en cada texto. Entonces, el primero, les voy a ayudar con el primero. ¿Quiénes son las personas que no tienen a Cristo? Son hijos del diablo. Así lo dice la Biblia. Si usted lee Juan 8:44, dirá eso. ¿Listo? Entonces le ayudé con la primera. Y así cada una hasta la octava. Entonces nos vemos a las 8:10. Hágame la tareita que le voy a preguntar a 7 personas les voy a preguntar y en la medida que les pregunte, pues vamos a ir corrigiendo las frases o palabras si de pronto quedó mal. ¿Listo? 8:10 nos vemos, mis amados. Será ahí. Eh, La segunda que te dio a ti, Geraldine, ¿qué pusiste ahí en la segunda, Geraldine? ¿Qué te pudo haber dado? Pues yo tengo aquí porque no pude, dice que pues el versículo dice rey de su hijo amado, su misión será abrirle los ojos, eh, No, no, dice el que 2, su el misión será 2, abrirle los el 2, ojos, el 2, el el 2 2. Colosenses 1:12 y 14, ¿sí? No, no, sí, pero el 2, ¿qué Pues pusiste? Solo la frase. puse rey de su hijo amado. Bueno, ok, está bien. Entonces ese sería reino de Satanás para todos, ¿no? Reino de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de la luz. Lo que quiere decir es que todos están bajo el reino de Satanás. ¿Qué significa? Gobierno, autoridad, poder, dominio. Entonces, por eso les decía, en el ejercicio de la evangelización no podemos ir con dos palabritas, Cristo te ama, sino realmente ir preparados, orados, ayunados, con palabras, conociendo el evangelio que estamos predicando. Por ejemplo, el primero que dice hijos del diablo, eso lo dice Jesús, ustedes son hijos de vuestro padre Satanás, y tremendo. ¿Qué quiere decir hijos? Pues hombre, que le pertenecen, que están bajo el control. El tercero que te dio allí, Iván, ¿qué te dio? Atados por el diablo. Atados, sí, la palabra es atados, bien. Cuarta, allí mi querida Dianita Guerra. Em, Cuarto, cegados por Satanás, de manera que no Cegados, pueden muy recibir bien. por sí mismos el evangelio. Perfecto, cegados. Note las condiciones. Quinto, Freddy Bocanegra. Freddycito. Están controlados. Eso, controlados o en el poder. Bien, las dos van. ¿Están controlados o en el poder del maligno? Sexto, allí Neider. O bajo el poder, pues. O bajo el poder también. Sexto, Neider. Hoy, endemoniados, ciegos y No, mudos. no te escuché. ¿Me escucha? Hola. Ahí un poquitico. Ay, perdón. Endemoniados. Endemoniados. Sí, señor. Están endemoniados. Perfecto. Séptimo, allí Laurita que está ahí. Paz, espera, yo puse en el sexto, están divididos. No, endemoniados. Ok. Están endemoniados. Sí, por eso la estoy corrigiendo para que escucharlos como lo hicieron, igual para eso la corregimos. Pastor, Séptimo, la quinta, séptimo, ¿cuál fue? ¿Control y qué? están en el poder del maligno o bajo el poder del maligno. Séptima, Laura. Yo, Sí, se hallan en este mundo controlado por Satanás. eso, controlados o esclavizados de un sistema mundial o controlados por Satanás, sí. ¿Sigo? Sí, el octavo. Siguiendo al príncipe de la potestad del aire, su vida es activada por el poder sobrenatural del mal. Eso, ¿cómo hiciste la palabra? Siguiendo, Eso, siguiendo o entregados o dirigidos, también pueden poner ahí en otras versiones. Ok, mirando esas 8 apreciaciones. ¿Cómo están las personas que están a su alrededor? ¿Cómo está su amigo, su familia, su papá, su mamá, un primo, el vecino, que no tienen a Jesús? Mire la condición espiritual. Por eso es que, repito, nuestras estrategias de evangelismo, más que un método, es poder, es autoridad. Más que el método es eso. Entonces me preocupa que hoy se promovemos, yo me meto ahí, de pronto un evangelismo muy lapso. No es que está la nueva generación, mire, amados, no importa la generación que sea,
son hijos del diablo. Yo sé que suena feo. Están bajo el reinado de Satanás, están atados, cegados bajo el poder del diablo, endemoniados, esclavizados y entregados. Así sea la generación más pupi, más virtual, más tiktokera, lo que usted quiera decirle, amado. Y el lema es que le estamos llegando con estrategias humanas y dejamos el poder espiritual de libertad para esas personas. Ese es el conflicto. Listo, eso debe quedar muy claro en el tema mis amados, en el tema de cuando vamos a evangelizar, que los pastores, los líderes entendamos, mira, pastor, vamos a evangelizar con el grupo de crecimiento, hay que orar, ayunar por esto, hay que salir a orar por la gente, mientras uno está predicando, el otro está orando, atando, reprendiendo. Esto es verdad, amados, así se hace evangelismo, es el evangelismo a la manera bíblica de Dios, del reino de Dios. Acuérdense que ya tenemos la victoria, pero hay que ganarla, hay que lucharla. Recuerde la frase de arriba, el diablo ha sido derrotado, pero no ha sido destronado, que es lo que muchos... Es que se me cayó. Ya me pusiste anfitriona. Listo. Era justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Con todo, él mismo se dejó llevar a la cárcel. Ujú. Entonces, bueno, este ejemplo ya también se los había puesto. em, Y que si muere irá directamente al cielo. Este hecho no significa que el creyente ya está totalmente libre y que todos sus problemas se hayan terminado. Hay creyentes que tienen muchas ataduras del pasado, tales como heridas, amarguras, complejos. La primera pregunta que viene a la mente es, ¿por qué si somos creyentes aún arrastramos con cosas del pasado? La razón es que lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser renovada, transformada. Por tanto, es en esta área donde necesitamos liberación y sanidad interior. Exacto. Entonces ¿Cuál ya ahí nos es? entramos a una frase muy clave, mis amados, y es, ¿qué áreas? Usted y yo nacimos espiritualmente, nuevo nacimiento, estamos en el Señor, pero olvidamos, repase los 8 puntos atrás. De pronto alguien tiene un micrófono prendido. Recuerde los 8 puntos atrás. Ojo, hay áreas que todavía en el alma y en el cuerpo, en la mente, todavía necesitan libertad. Yo soy salvo, no libre. Recuerda la vez pasada que lo explicamos. Yo soy salvo con ataduras. Yo soy salvo con situaciones que todavía le permitía a Satanás tomar control. Uno quisiera tener esa verdad que le falta un pedazo de que llega, eres salvo, recibes Espíritu Santo y todo se solucionó. Dese cuenta que cuando trabajamos el tema cuando se tocan las escuelas de sanidad interior o consejería, dese cuenta que hay cosas que nuestra alma quedaron pegadas, ataduras, amarguras, heridas. ¿Y qué creen en el área espiritual? Lo mismo, amados, lo mismo. Por eso tenemos que estar ministrando en la parte física, emocional y espiritual. Una persona llegó al Señor enferma de, no sé, de un cáncer. El cáncer no se le fue, pero la persona es salva y tiene una condición física. Acuérdese de eso. Acuérdense de personas en el Nuevo Testamento que iban a la sinagoga, creo que es en Marcos 1, Lucas creo que es 18, la mujer encorvada, y que era fiel a su sinagoga y era una mujer que buscaba al Señor. Es más, el Señor le dijo, cuando le dice al jefe de la sinagoga, le dice, y esta hija de Abraham, era una hija de fe, era una mujer creyente, era una mujer entregada, que el diablo había atado con esta enfermedad. Note eso. Entonces, por eso, amado, le repito esto, yo sé que soy insistente, no quiero sonar regañón, pero sí exhortador. Abramos la mentalidad del radar teológico para entender estas verdades teológicas espirituales. Segunda pregunta, ¿cuál es el proceso? La pregunta es, ¿cuál es el proceso entonces? Listo, vamos a brindar unas allí. Diana Murillo, ¿me ayudas a leer allí y me haces la pregunta después? Mi Dianita. Bueno, sí, señor. Dice, el proceso consiste en exteriorizar situaciones, confesar pecados personales y de nuestros antepasados, renunciar y romper los poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios y en sus poderes para liberarnos. En este proceso se reclama la restauración del alma,
sanidad espiritual, bienestar y paz interior. En muchos casos, la sanidad de los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. Anita, ¿tú has tenido la experiencia de ser salva y de llevar una vida en algunas sesiones de liberación? Cuéntanos. Claro que sí, Paz. Lo Ujú. más importante es seguir y continuar, ¿sí? Sí. No apartarse. Mi pregunta va muy de la mano con esta. Yo Ajá. conozco a Cristo, acepté Sí. a Cristo en mi corazón, pero me aparté Sí. y estoy en el mundo. ¿Puedo ser salva a no Sí, ser que claro. tenga que arrepentirme o soy salva por la gracia de Dios, Soy pero no salva por libre? Jesús. Listo. Varias preguntas están ahí. Un hijo de Dios verdadero puede pasar por el tiempo de un descarriamiento de un tiempo, pero sigo insistiendo en la parte de Romanos 8, ¿no? El Espíritu de Dios sigue insistiendo. Precisamente esa es la ñapa del Hijo de Dios, que el Espíritu convence y de alguna manera volverá a los caminos del Señor. Sí vuelve. Para mí regresa, un hijo regresa a casa a través de la obra del Espíritu Santo, en el ejercicio de la oración, del ayuno de muchas personas, de padres, de iglesias, de procesos del Señor. Para mí regresa el Señor, siempre regresará el Hijo de Dios arrepentido, necesita arrepentirse y la obra la hace el Espíritu Santo del Señor. Y el tema de la libertad de las personas que como tú llegan al Señor y necesitan varias sesiones de libertad, o como me pasó a mí me pasó, yo soy un testimonio de que nunca olvido el número de sesiones que me hicieron a mí, 7. A diferencia de Magdalena, que sacaron 7 demonios, conmigo fueron 7 sesiones. Bueno, ¿cuánto necesitarán otras personas? 3, 4, 5. Lo importante es que vaya en ese proceso de libertad, de sanidad, de compromiso, discipulado, madurando, creciendo, que eso lo hablaremos más adelante. Pero sí se necesita más. Yo por lo menos lo necesité y fue maravilloso. Viví esas 7 sesiones que me hacían cada domingo, por ahí un día entre semana, y a mí me pareció, y fue muy fortuito, es decir, el pastor tampoco sabía hacer, recuerdo, sesiones y vente, vamos a citar tal día para liberarte. No, mira que pasaba muy espontáneo en un culto, de repente entre semana, un domingo, venía un predicador, el pastor predicaba, mira, hay ataduras de esto, quien quiera ser libre, levante la mano, pasa aquí adelante. Yo pasaba adelante y va, empezaba a gritar, sí sentía una voz diferente, mi boca tomaba otra posición y se me dormían las manos, la lengua. Eso era muy fuerte, muy, muy fuerte. Y sí se necesita más. Yo sí lo viví y espectacular. Y en ese proceso yo iba creciendo con Dios, más compromiso, más entrega, más santidad, más sanidad, más libertad. Entonces sí se necesita más. Pasos en su proceso. Hay 5, anótelos ahí. Despojarse. Segundo, desechar. Tercero, quitar. Repito los 3 primeros, despojarse, desechar, quitar. Cuarto, hacer morir. Y quinto, limpiar. Despojarse, desechar, quitar, hacer morir y limpiar. Esos verbos, en el ejercicio de la acción, pues es donde el Señor nos da luz en la palabra con varios textos. Despojarse es quitarse algo, quitárselo, como un hábito, como la ropa. Y así mismo sucede en nuestras vidas espiritual. Hay que despojarnos de esa cantidad de hábitos malos que impregnados con demonios ataron nuestras vidas. Desechar tiene que ver con eso, también sacar. También la palabra desechar ahí también tiene una connotación de expulsar. Quitar también tiene una conexión con la palabra exorcizar o liberar o expulsar, la palabra quitar. Hacer morir definitivamente tiene que ver con la palabra, con tema de pecado, con tema de pecado para no dar oportunidad para que Satanás gane control o ventaja en algún área de nuestra vida. Quinto, limpiar. 2 Corintios 7:1, que es limpiar. Recuerdo que ese texto dice limpiar, limpiados en el espíritu, o sea que el espíritu se puede contaminar también con lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo permito. Por eso es que a la no ahondar en estos temas y pasarlos tan rápido,
de repente nosotros no le llamamos mucha importancia, pero por eso Pablo lo dice. De hecho, el contexto no está en el capítulo 7 sino en el 6. Por eso es que a veces no están buenos los capítulos conectados. Pero, por ejemplo, en esa segunda de Corintios, yo voy a leer el pasaje del capítulo 6 porque no deberían de haber puesto el capítulo 7 y sino seguir. Por ejemplo, ahí donde el Señor habla de que no os unáis en yugo desigual. En 2 Corintios 6:14, ustedes no son iguales a los que no tienen la fe en Cristo. Estoy leyendo la PDT. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay alguna comunión entre la justicia y la injusticia? ¿Puede estar en luz junto con la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? Y ahí sigue hablando lo que usted y yo conocemos, pero termina en el capítulo 7 versículo 1. Dice, estimados hermanos, nosotros tenemos estas promesas de Dios, entonces purifiquémonos o de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Eso me encantó. Me encanta esa palabra espíritu, porque si venimos contaminados. Por ejemplo, asumiendo la pregunta de Diana, una persona que se descarga necesita liberación, ha contaminado su vida espiritual y allí se ha agarrado, no sé cómo se agarra, no sé cómo toma control, que Dios nos dé las visiones para mejorar nuestra explicación, pero sí hay contaminación espiritual, amados, y eso suele pasar. Cuidado con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, lo que decimos, porque todo aquello puede dar libertad a Satanás. Hay algo que conocemos muy bien, pero yo quiero dejarlo claro porque este contexto que les voy a poner ahorita es para entender precisamente por qué el cristiano necesita libertad. Yo creo que en el momento no habría problema para entender eso. Somos personas con un ser espíritu, alma y cuerpo. El primero, ayúdenme a leer allí mi pastor Alexander en la cartilla. El primero es el espíritu, ¿cierto? Entonces dice que es el hombre interior. Ayúdenme a leer, pastor, de qué está compuesto nuestro espíritu. El espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial o invisible del ser humano, y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios. Exacto. Entonces, ahí las tres siguientes, para que pastor me la ayudes a leer, las tres palabras siguientes son comunión, intuición y conciencia. Comunión, intuición y conciencia. Estaba yo esta semana, ministrando una persona nueva en la iglesia, en consejería, y me hablaba de su vida anterior y ha sido cristiana, asistió a la iglesia, había predicado y todo, mucho, muy tremendo, pero con unas ataduras, amados. Y lo primero que empezó a manifestar precisamente fue liberación. Entonces quiero decirle que esto no es un asunto de creer o no creer, esto es un asunto real que se ve al día. Le damos las tres siguientes, mi pastor. Comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él. Intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. Eso, imagínate estas áreas, amado, intervenidas por el diablo, por pecados que hemos permitido, cómo se daña nuestra comunión, cómo se entorpece la intuición, que necesitamos revelación, guía el Espíritu Santo. Por eso es que muchas personas dicen, pastor, no entiendo, no comprendo, no asocio. Y la conexión de oración, ayuno, santidad, integridad, cómo nos permite esa libertad. Y la conciencia ni se diga. La conciencia se puede llevar de culpabilidad, de angustia, de ansiedad, es decir, sentir eso, bloquearla cuando se genera o se abren las puertas al pecado. Entonces, por eso esa conciencia a veces no tiene esa sensibilidad, pero esa es la conciencia donde el Espíritu Santo también trabaja para permitirnos entender su palabra, arrepentirnos, dar el paso de arrepentimiento. Entonces, estas son áreas del Espíritu nuestro donde se necesita esa limpieza, esa libertad. Y es lo que uno está ministrando en alguien que es cristiano, pero necesita ser libre. El alma es el segundo. Las tres palabras claves que aparecen ahí que vas a llenar es voluntad, la segunda son las emociones y la tercera es la mente. La primera es voluntad, la segunda son las emociones y la tercera es
la mente. Desde aquí les resumo algo importante de esas tres. Recuerde que nuestro espíritu es el que ha nacido de nuevo. Nuestra alma no ha sido regenerada. Es el alma cuando el Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla siempre la palabra de renovar, de transformar, se refiere es al alma. Esa alma que todavía necesita ser sana, libre, restaurada. Repito, sana, libre, restaurada. Es el alma. Por eso es que uno ministra mucho en las personas en esa área. Ya la conocemos las tres: voluntad, es la capacidad de decidir, abrir o no abrir la puerta a un pecado, a la elección, que incluye pensar, las pasiones, las emociones, la voluntad. Por eso una persona cuando decide pecar, decide mentir, decide murmurar, decide desobedecer, es una decisión. Nada que hacer, respetable por Dios y por cualquier persona. Pero así como decidió, también no entendió que decidió permitir que Satanás más tomara el control de algún área de su vida. En las emociones igual, son la parte donde sentimos los afectos, los sentimientos, pero además de eso, amados, como lo dijo el Señor más adelante, como lo dice Pablo en Efesios 4:26, dice, no se ponga el sol sobre vuestro no, no hay lugar al diablo en el área emocional. Y en la mente, amado, que está muy ligado con la parte emocional. Entonces se encuentra esa habilidad de razonar, de pensar, filosofar, entender, comprender, están los argumentos, los pensamientos. Entonces pregunto, ¿será que el diablo no borbandea la mente? ¿Será que el diablo no borbandea con pensamientos? Note que hace parte del alma, pero no la podemos dividir. No, solamente estamos describiendo las características, las funciones, la composición, la fusión que tiene el alma de una forma maravillosa. Por eso es que cuando permitimos pensamientos, obsesiones, lo que vemos, lo que escuchamos, amados, también ahí se agarra Satanás. Lo diría Pablo en Efesios 6, cuando dice los dardos del enemigo, eso van a la mente. Y el tercero, el cuerpo. ¿Listo? El cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales, compuesto obviamente por los órganos, lo que usted y yo somos. Es el medio que usa el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. Entonces, escuche esa frase. El cuerpo es el medio por el cual el espíritu y el alma pues se manifiestan. Podemos ver a alguien, puedo ver a la persona que usted es. Entonces, imagínate cuando abrimos la puerta a un pecado. Entonces, si hay una lucha por el cuerpo. ¿Y qué es lo que toma Satanás también? El cuerpo. Dense cuenta que Satanás puede enfermar el cuerpo con un pecado que le podemos abrir la puerta. Entonces, por eso es que afecta también el cuerpo. La primera frase que aparece ahí, amados. Entonces podemos decir que el hombre, anótela ahí, es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Repito, entonces podemos decir que el hombre es un espíritu, el hombre, la mujer es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. ¿Qué importancia tiene eso? Porque yo lo puse ahí, amado, porque en el ejercicio de la liberación, repito, el diablo también toma control de partes del cuerpo, controla el cuerpo. Se los expliqué la vez pasada y usted puede volver a ir a la respuesta. ¿Recuerda Pablo, 2 Corintios 12:9? Y se me vio un demonio, un demonio, un aguijón. ¿Y quién es el aguijón, Pablo? Un demonio que viene a aguijonearme, a generar una enfermedad. Mira cómo puede generar. Y le reveló el Señor, bástate a mi gracia, Señor, ¿por qué me produce esto? ¿Es algo físico? No, Señor. Y tiene un propósito que no te enorgullezcas, pero a la vez quiero entenderte que es un demonio que puede tocar tu cuerpo. Interesante eso. El ser humano, entonces, su totalidad es un espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que es el espíritu que nace de nuevo y que el alma, anote las tres palabras ahí que aparecen: voluntad, emociones y mente. Voluntad, emociones y mente. Voluntad, emociones y mente necesitan ser renovada. Entenderemos el porqué de la liberación y la sanidad interior. Es ahí donde ministramos. Ministramos tanto el cuerpo como el área, como el alma de la persona. La siguiente, nuestra voluntad. Debe rendirse, vaciarse, quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad. Recuerde que ahí opera, Dios opera de su voluntad y el diablo también. El otro, las emociones deben de ser restauradas y sanadas para que no queden indefinitivamente las heridas del pasado. Eso sí es importante, amado. Guardar un espíritu rencoroso, una actitud rencorosa, todo eso genera que el diablo también tome control. Por eso llevamos a la persona al perdón. Eso también es un acto de liberación. Y el último, la mente.
la mente. La mente, ¿por qué repito esto? Porque no te lo quise. La mente debe ser renovada repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual, tercer total, alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto. Entonces, cuidemos, amado, nuestra mente y nuestro corazón. Listo, no más información para que nos podamos quedar pensando algo importante. Seguimos con nuestras exposición y Mealis, ¿me colaboras? Gracias. Sí, pasa. Bueno, entonces, como habíamos hablado hace 8 días, vamos a iniciar con la exposición de, espérame a ver si primero creo que va la de Julita, si no estoy mal. No, todavía no. Si no estoy mal, a ver, un segundo. Sí, vamos a iniciar con la exposición de Julia, que es el tema 7, el territorio del enemigo. Julita, cuando Buenas quieras. noches. Listo, buenas noches. A mí me corresponde el territorio del enemigo. El versículo llave es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Eso está en Primera de Juan 2:15 y 16. Existe solamente un enemigo, pero como ya lo hemos visto, opera a través de fuerzas poderosas de demonios. El territorio del enemigo se divide en dos partes, en el mundo y la carne. Vamos a ver, el mundo es la presente condición de los asuntos humanos, oposición a Dios. Es un sistema que es opuesto a Dios. El príncipe del mundo. Satanás es el príncipe o gobernante del sistema mundial. Dice Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás es llamado también el Dios de este mundo. Los reinos de este mundo están en el presente influenciados por Satanás. Están centrados en la carne y gobernados por la carne. Algún día ellos serán los reinos de nuestro Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. La razón para la condición de este mundo. El pecado es la presente condición del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del reino de Dios. Cuando ellos le obedecían al Señor, ellos tenían el dominio sobre el mundo. Cuando Jesús fue crucificado por los pecados de la humanidad y resucitó, él reclamó el mundo y pronunció juicio contra las fuerzas espirituales de maldad y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La estructura del mundo. La estructura del mundo está en directa oposición a Dios, a su plan, a su propósito y a su pueblo. El sistema mundial del mal. El presente sistema mundial es el maligno, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Gálatas 1:4. El sistema mundial. El sistema está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Los principios del mundo. Son principios elementales que son gobernados por el mundo, llevando al yugo espiritual. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son regulaciones sobre las cuales la estructura del mundo ha descansado. Son diferentes a las estructuras del reino de Dios. El espíritu del mundo. El espíritu del mundo está en dirección opuesta
al Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. La filosofía del mundo, la filosofía mundana no está basada en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. La sabiduría del mundo, la sabiduría mundana no es como la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Primera de Corintios 3:19. Las corrientes del mundo es el ciclo del mundo presente, su rutina, la forma en la cual él está operando. La paz del mundo. La paz del mundo es temporal, frágil y algunas veces es engañosa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14:27. La tristeza del mundo, la tristeza de Satanás es diferente a la tristeza de Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios 7:10. La actitud del mundo. El mundo odia a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo odia a los creyentes. Si el mundo os odia, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuesen del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. Vamos a ver la segunda parte, que es la carne. La carne es una fuerza que opera dentro del creyente. El mismo espíritu carnal que opera en el mundo opera también en tu vida, si tú le permites hacerlo. La palabra carne describe la naturaleza básica del pecado del hombre. La carne es el centro de la voluntaria provocación y rebelión contra Dios. Yo sé que en mí, y esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. La carne es una fuerza compulsiva interior que se expresa a sí mismo en una rebelión mediante al pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La pasión de la carne, los deseos. Pasión es un fuerte deseo de las emociones del alma, la tendencia natural del hombre hacia el mal. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pasión es el deseo, el desear las cosas del mal, que complacen la naturaleza carnal. ¿Cómo se desarrolla la pasión? Entra por medio de los sentidos naturales, por los ojos, por el oído, cuando escuchamos algo malo, cuando nos deleitamos en ver cosas que no son agradables a Dios, por un toque, por tocar algo que no nos conviene, por saborear, incluso por un aspirar. Pueden fomentar la pasión. Esta es la forma que Satanás usa en el mundo para tentar la carne. El pensamiento lascivo es lo que tienta a hacer el mal. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia pasión y es atraído y seducido. Santiago 1:13 y 14. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Resultados de la pasión.
Cuando te rindes a la pasión, viene la tentación. Y si te rindes a la tentación, el resultado es el pecado que nos conlleva a la muerte. Entonces la pasión, después que ha concebido a la luz, da el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Santiago 1:15. El mundo es corrupto debido a la pasión, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Segunda de Pedro 1:4. La carne es corrupta debido a la pasión. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Efesios 4:22. La relación del espíritu contra la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5:17. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado. Listo, Julita. Tiempo. Tiempo, Julita, dame en tus palabras claves, ¿qué entendiste tú en tu mente, la lectura que hiciste? Para ti, ¿cuál es el terreno donde Satanás opera? Pastor, el terreno donde Satanás opera es en el mundo en el que estamos viviendo, están esos dos terrenos. El mundo, o sea, todo lo que estamos viviendo, las nuevas leyes que se están proyectando, podemos ver todo lo que, por lo menos ahorita, la ley ya que se declara que el niño puede ser niña y todo eso que está, y también en la carne, que es la batalla más grande que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos hacer el bien, pero la carne siempre nos va a impulsar y nos va a tentar al pecado. Bien, terreno de Satanás siempre será buscará cuerpos, buscará la mente, buscará medios humanos para expresarse, nunca lo olviden, para expresar. Por eso es que es tan delicado el pecado. De pronto uno lo deja de hablar y deja de dimensionar lo que apertura en el área espiritual. Y Julita ponía un ejemplo político, es verdad. Quienes promueven estas leyes, me imagino su vida moral, su vida espiritual, que les permiten al diablo expresar. Recuerde que siempre necesita el diablo para expresarse mente, voluntad, emociones, cuerpo, disposición de un ser humano. Y que lo expresa en leyes, en situaciones sociales. Muy bien. El segundo. Seguimos con María C., por favor. María C. María Cecita está por ahí. Mari. ¿Puedes activar tu audio, Mari? Que lo tienes desactivado. Ya. Ahora El sí. capítulo 8 comprende la estrategia del enemigo. La cita clave es Primera de Pedro 5, 8, 9, en donde nos invita a estar sobrios y a velar, porque nuestro adversario, el enemigo, el diablo, está como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar y tenemos que estar firmes en nuestra fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, vemos las estrategias en este capítulo de Satanás, que está en contra de 4 partes en general, que es contra Dios, contra las naciones, contra los creyentes y contra los no creyentes. La mira de él es contra Dios, la principal mira de él es contra Dios, y lo demás lo podemos ver como ramificaciones. Satanás se opone contra Dios, contra su naturaleza, contra sus actividades, contra su soberanía en el presente, y siempre lo ha hecho. El primer ataque lo tenemos en las escrituras, que fue cuando él tentó a Eva y hizo caer al primer hombre y a la mujer. Este ataque no fue contra la humanidad, sino directamente contra Dios, contra su carácter y contra su control.
También lo vemos en Caín, cuando indujo allí en su corazón envidioso al asesinato de su hermano. Lo vemos allí en Génesis, en Primera de Juan 3, 10, 12, en donde el Señor nos invita a que nos amemos los unos a los otros. Y en el trayecto de las Escrituras apreciamos el continuo ataque contra la soberanía y el poder de Dios de Satanás, contra todos los que él envió. Por ejemplo, allí Dios es amor, Satanás es odioso y induce al odio. Dios da vida y la genera, Satanás provoca la muerte e induce a la destrucción. Lo vemos allí en Primera de Juan 3, del 7 al 15, donde dice que desde el principio él pecó. También Satanás se opone al programa de Dios, niega la existencia de Dios, promueve la mentira, está detrás de las falsas doctrinas y lo oculto. También participa allí en cultos con falsas doctrinas y prácticas. Tiene falsos maestros, falsos profetas y cristos. Alcanzará su máximo punto en su rebelión contra Dios en el periodo de la gran batalla. Después pasamos a las naciones que se le denominan el Señor, llamado el Dios de este mundo, y allí están incluidos los hombres incrédulos y los ángeles demoníacos. Y allí en 2 Corintios 4:4 vemos que él encegueció a los incrédulos para que no los alcance la luz del evangelio. Tentó a Jesús ofreciéndole gobierno, sabiendo pues que el Hijo de Dios no iba a hacer eso, ni iba a desobedecer a Dios, no se iba a rebelar contra Dios bajo los métodos de Satanás. Allí lo vemos en Mateo 4, del 8 al 10, usa sus demonios para engañar a las naciones e influenciar sobre ellas. Envía líderes guiándoles lejos de Dios. Por eso hay dictadores crueles en el sistema político en muchas naciones. Influencian líderes que están contra la iglesia para que el evangelio no se extienda. También mediante el periodo de la tribulación, el anticristo dirigirá asuntos de 10 naciones. Después de la segunda venida del Señor Jesucristo, él será atado por 1000 años y luego va a ser liberado para poner esas naciones en contra de Jerusalén y de Dios. También al final de cada reino de la tierra y el reino de Satanás se volverán los reinos de nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Contra los no creyentes, ciega las mentes al evangelio. Allí también está en 2 Corintios 4, 3, 4, arrebata la verdad del evangelio. Al oír las personas incrédulas que están esperando respuestas y no recibirlas, como consecuencia, estas personas que están en pecado ven como el evangelio como algo tonto. Satanás atrapa estos con falsas religiones, la vemos en 1 Timoteo 4:13, los lleva a andar en el curso del mundo a través de filosofías engañosas, ¿sí? Esas filosofías se centran en el ser, que la persona es el centro de todo, antropocéntrica. Él es el centro en vez de Dios. También siembra la rebelión en el corazón de los no creyentes. El propósito del Espíritu Santo es batallar contra Satanás para arrebatarle estas almas. Y el oficio también del Espíritu Santo es redarguir en hombres y en mujeres para convencerlos de que están en pecado contra Dios. Está allí en Juan 16, 7, 11.
en los no creyentes. El nosotros aceptar a Cristo no quiere decir que las cosas están terminadas, que los problemas se terminaron. Por el contrario, nuestro inicio hasta ahora empieza. Pero es importante que nosotros conozcamos las estrategias del mover de Satanás, estudiando y conociendo las armas espirituales para mover el reino de las tinieblas. Satanás ataca a los creyentes en 4 áreas. En la palabra, él nos hace cuestionarnos de la palabra, nos lleva a hacerlo, quitará y distorsionará las escrituras. Lo que le hizo él a Eva, que la confundió, porque él la confundió también con la respuesta que le dio a Eva. Por ello es importante estudiar la Biblia, leerla, comprenderla, para que nosotros no seamos engañados. En la adoración, él quiso siempre ser adorado. Y el blanco de ellos, el blanco de él es la adoración. Por eso él nos puede conducir a una adoración carnal. En otra área que también nos puede afectar es en nuestro caminar con Dios. Nos va a acusar, nos va a calumniar, nos va a traer a las obras de la carne para distraernos con el mundo, a confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas. Y si logra esto, pasará a la siguiente área, que es en nuestro trabajo para Dios. Tratará de desviarnos de la voluntad de Dios, nos perseguirá, traerá desastres, traerá desgracias, traerá desánimo, traerá falta de oración, traerá sequedad espiritual en el creyente. El trabajo para Dios, en el trabajo para Dios se infiltrará en la iglesia con falsos maestros y discípulos. Lo vemos allí en 2 Corintios 11, 13, 15. Viendo esta parte en la que a nosotros estamos expuestos al ataque de Satanás, lo que tenemos que analizar y preguntarnos, evaluarnos, cómo Satanás me está atacando en el área del estudio de mi palabra, de yo vivir la palabra, en mi adoración, cómo he sido atacada, cómo le he permitido a Satanás que ataque mi adoración en mi caminar con Dios y en nuestro trabajo para Dios. Se ha terminado. Wow, nos terminó. ¿Cuánto hizo falta? 55 segundos. Muy bien, casi un minuto. Bien. Marias, eso es un logro en ti. Tú eres maestra, profundizas. Mejor dicho, te felicito porque es que te conozco, mujer, porque me Gracias, parezco a pastor. ti. Y como yo me siento en la palabra, me encanta. Interesante reflexión. Neider, explícame qué entendiste, qué terrenos, por qué es importante conocer las estrategias de Satanás, mi Neider. Neider, Señor. Porque es importante conocer las estrategias de Satanás. Bueno, según lo que pude comprender, soy importante porque uno tiene que tener como en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver ese mundo espiritual. O sea, tiene que tener en cuenta lo que le hablan, lo que uno escucha y también cuidarse mucho y protegerse lo que más que todo en oración. en oración. Porque ¿qué ataca nuestras vidas? ¿Qué áreas? Según lo que expuso María C. La La mente, identidad. ¿Qué más? nuestra identidad, Bueno, ella no dijo identidad. ¿Qué palabras usó claves? Usó 5. ¿Cuáles usó? Ujú. no me acuerdo. Ok. ¿Cuáles usó allí Rosita Becerra, Joelia Neider? ¿Qué áreas ataca Satanás en nuestras vidas? ¿Qué estrategias pone allí? Pues no solamente la mente, sino nuestra carne. Ajá. Tú decías, no vamos a decirle Cristo le ama, Dios lo bendiga y váyase para la casa porque yo me voy a evangelizar otro cuando no lo hemos hecho. Entonces tenemos que desde el punto de vista de la alma, son salvos, pero no son liberados. Entonces, ella nos decía que tenemos que sacar eso y explicaba lo que su merced nos ha explicado.
¿Por qué vienen esas cosas? Nosotros le permitimos por medio de las mentes, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Muchas veces nos atamos nosotros hasta en una oración. Entonces, eso que ella decía es muy importante porque el mundo también, el mundo es otro enemigo para el ser humano cuando se ata por medio de hábitos sí, que la persona ha venido haciendo desde ese día hasta el día que reciba al Señor. Pero sí necesitamos liberación, necesitamos Así ese es. reino de Dios que Gracias. ha llegado a nuestras vidas, pastor. Gracias, Mirta. Acuérdense que nos ataca la palabra de Dios, la adoración, el caminar con Dios, el trabajo para Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira las estrategias. Desanimarnos, deprimirnos, todo este tipo de estrategias. Listo, mis amados, muy atentos a las exposiciones. Estemos ahí anotando porque en cualquier momento les pregunto y regálenme la última exposición, por favor. Le robo 10 minuticos y nada más. Bueno, entonces la última exposición va a ser de el tema número 10, guerra defensiva y ofensiva, con Freddy Castillo y Juan Pablo Blanco. Buenas noches. Vamos a ver el tema número 10, capítulo 10, guerra ofensiva y defensiva. Tenemos dos opciones, pero tenemos una tercera. Vamos a ver las dos primeras, que son la guerra defensiva y la guerra ofensiva. La tercera es una deserción, la cual no es aceptable para uno como creyente. Vamos a ver la guerra defensiva. La guerra defensiva es liderada, perdón, vamos a ver el versículo clave que es Efesios 4:27, dice, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Vamos a ver la guerra defensiva. La guerra defensiva es liderada para defender territorio. La guerra es la guerra que se espera por el ataque del enemigo y luego golpea sus fuerzas en respuesta defensiva. Las decisiones son forzadas por el atacante. El tipo de guerra no avanza en un territorio enemigo, defiende territorios ya poseídos. Es importante, sin embargo, puesto que la guerra de la maldad está constantemente atacándonos como creyentes. Si sabes cómo defenderte a ti mismo, te convertirás en una víctima. Si no sabes cómo defenderte a ti mismo, te convertirás en una víctima de esos ataques. Vamos a ver la guerra ofensiva. La guerra ofensiva es la guerra agresiva. No es una guerra de esperar y responder en defensa. Es una guerra que toma la iniciativa del ataque. El enemigo es identificado y, y en la guerra ofensiva, el atacante tiene la ventaja de tomar las decisiones primero. La guerra ofensiva gana territorio en lugar de defenderlo. Existen los factores comunes. Existe una cosa que es el factor común en una guerra de ofensiva y defensiva. Ambas involucran acción personal por parte del creyente. Las armas son espirituales, son afectadas por la voluntad para usarlas. Es cierto que Dios da el poder para la batalla, pero tú tienes la responsabilidad personal tanto de las estrategias espirituales como ofensivas y defensivas. En las batallas del Antiguo Testamento, Dios luchó con su pueblo Israel, pero primero ellos tenían que posicionarse en el campo de batalla. Cuando Dios ve un arma espiritual que está siendo usada en su nombre y un hombre o una mujer en el campo de batalla atreviéndose a lograr lo imposible, el Señor de los ejércitos se mueve se mueve a la acción. Vamos a ver 6 características de ese factor común. Primero, demostrar su intención de pelear. Pablo dijo, toma la espada del espíritu y declara la guerra. Al tomar tus armas defensivas y ofensivas y defensivas, estás demostrando tu intención de pelear. Número 2, pon tus manos en el arma. La estrategia para la victoria es tus manos sobre las armas y y la mano de Dios sobre las tuyas. Abrir ventanas. Es la número 3. Abrir las ventanas del lugar en el cual
el enemigo es victorioso. Dios quiere, Dios quiere que tú abras las ventanas de cada una de las áreas de tu vida para exponer los fracasos, las derrotas y el yugo del enemigo. O sea, el enemigo siempre va a buscar, digamos, exponernos para usar eso en contra de nosotros. Número 4, disparar. La ventana abierta no es suficiente. El arma es tu mano, no es suficiente, no es suficiente. Incluso la mano del Señor sobre tu mano no ganará la batalla. Debes seguir el mandamiento del Señor de los ejércitos de disparar. Número 5, conocer el objetivo. Eliseo le dijo que pues, qué puesto que él limitó, perdón. Eliseo le dijo que puesto que él imitó a Dios al golpear la tierra solamente 3 veces, su victoria militar sería limitada. Esto sucedió porque eh, al golpear el suelo solamente 3 veces, el rey resolvió alcanzar solo una victoria parcial. El objetivo del Señor para ti es la victoria total en cada área de tu vida y de tu ministerio. Si fracasas en entender este objetivo, entonces tu victoria será limitada. Número 6. Ganas ganas primero en la cámara secreta. Ya no tengo que darla. Versículo clave. Satanás para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Sigue Juan Pablo. Juan Pablo, por favor. Segunda parte, el ministerio del Espíritu Santo. Antes de este curso aprendiste en una fuerza espiritual del bien conocida como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante, tanto en la guerra ofensiva como en la guerra defensiva. El Espíritu Santo conoce las estrategias de Satanás e intercede por los creyentes comprometidos en la batalla, como el versículo clave lo dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir, pues no sabemos, no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, como dice Romanos 8, 26 al 27. Dice, el Espíritu Santo da poder para reclamar el territorio enemigo. Versículo clave, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta el último rincón de la tierra. Los dones del Espíritu Santo son las armas espirituales, bien, como dice la palabra. Para pelear la guerra, primero el discernimiento, el don de discernimiento del Espíritu Santo, de revelación, don de sabiduría. Dice, los dones son especiales, el pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestros, asisten al equiparnos para la batalla. Los dones espirituales del Espíritu Santo proveen instrucciones especialmente de parte de Dios, y los dones del servicio del Espíritu capacitan al ejército de Dios para avanzar espiritualmente. Combatir para un paralelo natural de la verdad espiritual. Uno de los versos más poderosos sobre el combate espiritual ofensivo es en Efesios 6:12, que dice, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? La lección de Dios de la palabra de la lucha es significativo. Luchar en un paralelo natural es una gran verdad espiritual. La lucha en el mundo natural es un deporte de competición, de dominio en fuerza. Combatir significa contender en la batalla, poder sobre el enemigo. Este trae 12 títulos que dice preparación y entrenamiento. Pues todos los que vamos a pelear una batalla nos entrenamos para saber cómo ver los puntos débiles y ganar las luchas. Son 12 puntos largos, pero trataré de explicarlos un poquito. El segundo, la naturaleza del combate. La naturaleza del combate es ver cómo podemos equiparnos para derrotar al adversario y combatir involucrando la persona, la cara a cara, el oponente, físicamente. Tercero, las estrategias.
Existen tanto estrategias defensivas como ofensivas. En el combate natural, las cuales son aplicadas en el mundo espiritual, disfrutar de una técnica usada en el combate, distraer, evita la confrontación a un oponente, se pierden puntos con distraer. Tú también pierdes puntos cuando te distraes espiritualmente y no combates agresivamente a tu enemigo. Algunos creyentes pasan sus vidas enteras distraídos de la confrontación del enemigo, nunca combaten agresivamente y no ganan la victoria. Cuarta, alterar el balance. Alterar el balance es que nosotros podemos, dice, otra estrategia importante del combate natural, el balance de oponente. Una vez que el balance del oponente ha sido destruido, es combatiendo para recobrarlo. La quinta, anticipación. La anticipación es importante en el combate natural. Un combatiente que puede discernir cuándo es un movimiento en particular para derrotar al oponente. La sexta, impacientar. ¿Cómo se impacienta? Bueno, ahí al enemigo. Primero, pues con ayuno, oración, santidad y pues orando todo tiempo, según lo que pude comprender de una parte del ataque, ¿no? Bueno, lo físico es distracción. Séptimo, 3, ataque y 2, contraataque. 1. Gracias, Es Juan un punto Pablito. largo. Bueno, Es un punto noto, largo de tiempo. noto algo, amados. Me están leyendo. Entonces me están leyendo puntual, literal. Entonces no es que yo me esté dando cuenta, creo que todos nos dimos cuenta, que están leyendo literal. Entonces, sí me tienen que, amados, resumir. Yo ya tengo eso ahí, todos tenemos el libro. Siempre empezando cada capítulo de un resumen. El autor es muy práctico. De hecho, el libro es muy chévere porque es muy práctico. Y el autor me gusta mucho porque bosqueja. Siempre al principio de cada capítulo está el resumen, ¿cierto? Dice, como lo resumieron al principio, ese tema titula, yo lo busco aquí de nuevo, guerra ofensiva, ahí están los puntos por definir. Entonces, amados, no podemos leer porque pues no comprendemos el texto. Usted estudia punto por punto, nos da un resumen de 10 minuticos, lo que entendió, lo que comprendió y lo que aplicó. Es eso para retroalimentarlo, mis amados, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en esta última exposición me leyeron todo. Fred me leyó, Juan Pablito me leyó, entonces fue leyendo. Entonces, recuerda que es un resumen. Usted lo estudia, lo lee, me da unas frases aplicativas y es chévere, ahí está bosquejadito que no hay ningún problema. Mis amados, gracias. Cada una de las exposiciones tiene el propósito de reafirmar conceptos teológicos, reafirmar conceptos bíblicos, tener argumentos con los cuales nosotros seguir ministrando y bendiciendo a nuestros aconsejados y a la gente. Quiero que hoy queden en sus corazones. Tenemos una tarea preciosa de evangelizar. En esa dinámica de la evangelización está la liberación. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener, amado Dios. Gracias por la enseñanza, la palabra, las exposiciones, gracias por lo que pudimos retroalimentar. Pido que tus hijos, Señor amado, seamos usados en esta dinámica de misión, Señor, de ir a predicar tu palabra, que donde vayan tus hijos el día de hoy, esta noche, mañana, este fin de semana, a ministrar en las diferentes sedes, Señor, en los diferentes grupos de crecimiento, usa el líder, el anfitrión, el asistente, Padre, en esa dinámica del reino, poderoso Dios, donde los demonios tienen que huir, soltar las vidas, las familias, los hogares, las estructuras sociales, políticas, Señor. Permítenos, Señor, que podamos comprender más el impacto que podemos generar en nuestro mundo, que la iglesia salgamos, Señor, de nuestras cuatro paredes y tengamos esa dinámica de salir, de hacer esos discípulos. Bendigo a los pastores, a los líderes que estamos aquí conectados, que tengan la mejor noche de descanso, una noche reparadora, de bendición y un fin de semana próspero, bendecido y ungido por tu presencia, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Feliz noche.